Buenos días, mi nombre es Natalia Julier, yo soy residente del Hospital Garraham de cuarto año y venimos hoy para presentarle esta cirugía que se hizo en el mes de abril en el Hospital Garraham y se llama rotación plastía. Esta cirugía la hicimos con mi compañera Noelia Roldán, no sé si estás, ¿no? Ahí, sí. Por Hola, lo tanto, buenos días, aquí estoy. vamos a hacer la presentación juntas y estuvimos junto con el doctor Santiago Matioda, así que también, bueno, estuvo formando parte del equipo con nosotros. Bien, eh, para iniciar la presentación vamos a hablar sobre los objetivos que nos hemos planteado con respecto a esta clase. Por un lado, debatir sobre el caso clínico, que la verdad es un gran desafío. Por otro lado, abordar los desafíos anestésicos que representó el paciente, que vamos a ir viendo conforme transcorramos en el Ateneo. Las opciones de analgesia para el dolor postoperatorio inmediato, y por último, revisión de consensos de terapia de anticoagulación y bloqueos centrales y periféricos, porque fue uno de los temas de debate eh, cuando presentábamos y comentábamos el caso clínico. Bien. Para dar inicio, entonces, nuestro paciente, la presentación del caso clínico, nuestro paciente se llama Tomás. Tomás tiene 7 años y es oriundo de la ciudad de Pergamino. Consulta en el Hospital Garraham el 18 de enero por una tumoración en el muslo izquierdo. El día 21 de enero se realiza una biopsia donde se llega al diagnóstico definitivo de un osteosarcoma metadiafisario de 12 centímetros localizado en el fémur izquierdo, sin metástasis, sin lesiones a distancia. Se procede entonces a la internación del paciente, inicio del tratamiento con quimioterapia desde el 6 de febrero hasta el 12 de mayo, hasta hace muy poquito estuvo el paciente con un tratamiento. Durante la internación se practican diferentes exámenes complementarios, tomografías, resonancias, audiometrías, ecocardios, centellogramas para evaluar el estadio de la cirugía y el compromiso para poder tomar decisiones por parte del servicio de traumato e interdisciplinarias para cuál sería el mejor abordaje y la resolución del paciente. Bueno, se realiza la preparación prequirúrgica y se hace interconsulta con muchos expertos, como van a ir viendo a lo largo de la presentación. Bien, hablemos ahora entonces de la rotación plastía, que la verdad es una cirugía que se ha hecho hay muy pocos casos reportados. Voy a girar porque me está dando el sol en la cara. Muy poquitos casos reportados, y es una cirugía que representa un gran desafío para todo el equipo, porque es lo que se realiza en este tipo de cirugías es una adaptación para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Bien, voy a ir a una imagen que creo que es mucho más representativa que cualquier texto lo que pueda decir. Esta es una imagen extraída de un caso reportado en donde se basaron los profesionales que intervinieron en la cirugía de nuestro paciente Tomás. ¿Sí? Estas no son imágenes de Tomás. Bien. En la primera imagen, como pueden ver, se observa que la lesión está localizada en la región del fémur distal y que compromete, al igual que en Tomás, el fémur de distal a proximal y era de 12 centímetros. ¿Qué se hace en este tipo de pacientes? No se puede hacer en cualquier paciente, ahora vamos a ver qué criterios deben cumplir para poder ser intervenidos de esta forma. Es la resección del fémur a nivel donde está marcada la línea roja. Se hace la resección del fémur, la rodilla y la porción proximal de la tibia y peroné para hacer que es justo donde está marcada la línea celeste, no sé si se llega a ver, pero bueno, esas son las dos referencias. Este tramo de pieza se reseca y se hace la elevación de la pierna con osteosíntesis o unión a través de una placa del fémur con la tibia. ¿A qué debe su nombre? Rotación plastía es que además de producirse el ascenso de la pierna, también se practica una rotación de 180 grados, quedando la pierna en esta posición final.
acá, para hacer una descripción breve, se observa el muslo, que era el remanente del muslo que tenía el paciente, la pierna, y se ve cómo el tobillo queda a la altura de la rodilla contralateral y el pie en la posición posterior. ¿Con qué propósito se realiza este tipo de procedimientos? Con la posibilidad de proveer una prótesis o adaptar una prótesis de tipo no articulada, o sea, que solamente tenga la articulación de la rodilla y que el paciente pueda funcionalizar su rodilla a través del tobillo, ¿sí? Por eso debe su nombre a rotación plastía. Como pueden ver en esta imagen, el paciente conserva la parte del muslo, la pierna rotada hacia atrás, con el pie, que se conserva el pie, y se adapta una prótesis para que pueda caminar. Bueno, la verdad que es todo un desafío, hay un montón de indicaciones y el detalle de la cirugía es mucho más grande, pero bueno, creemos que con esa descripción no sé si es suficiente, si quiere alguna duda lo podemos tratar después, no hay ningún problema. Lo que permite es que el chico también pueda movilizarse, movilizarse o hay mayor adaptación a prótesis, permite realizar otro tipo de actividades que de lo contrario no iba a poder realizar. Bueno, estas sí, esas son imágenes de las placas de Tomás, en quien se practicó la rotación plastía. Acá se puede ver la lesión del tumor a nivel del fémur. Bien, algunas imágenes de la cirugía. Lo que hicieron durante el procedimiento fue resecar los planos musculares hasta llegar al paquete vasculonervioso, bueno, el plano óseo y el paquete vasculonervioso, con conservación tanto del plexo arterial como de todo el sistema nervioso, paquete nervioso. Bien. Tanto en la imagen ahí en la flechita indica dónde están los plexos, acá yo lo indico con la flechita. Bien, en la siguiente imagen van a ver a la izquierda, esta es la pieza resecada del paciente, y a la derecha, ahí en la flechita amarilla, se ve cómo se conserva el remanente nervioso del paciente. Bien, finalmente, la placa con los tornillos, que se hace la anastomosis del fémur con la tibia. Y bueno, acá tenemos una imagen de Tomás en el momento del fin de la cirugía. Ahí está el paciente en decúbito dorsal, con la pierna rotada hacia posterior, con su pie a la altura de la rodilla, ¿sí? Como se puede apreciar acá. Bien, bueno, a la hora de abordar este paciente, la verdad, y de contar todas las etapas y cuestiones importantes, fue uno de los desafíos, que hablábamos como el mismo impacto que genera esta imagen para nosotros, también lo representa para la familia y para el paciente. Por lo tanto, en el Servicio de Salud Mental hubo 4 encuentros previos a la cirugía y posteriores también, para que haya una adaptación progresiva y premeditada del paciente a su nueva imagen corporal. Se hace tanto el abordaje de la familia, Tomás, bueno, tiene sus 2 papás, y un hermanito mayor que estaba muy angustiado, entonces también intervenir en el área de salud mental del hermano, tenía miedo que lo discriminen por su condición. Y por otro lado, familiarización con la prótesis. Le han mostrado videos de niños que tenían que le habían hecho el mismo procedimiento, le han mostrado la prótesis que se iba a implantar en el futuro, le mostraron nenes que jugaban, y también, bueno, permitir la resolución de consultas que tenía el paciente, como por ejemplo, voy a poder jugar a la pelota, o voy a poder usar mis mismas zapatillas. Como que esto generó un cambio importante. Y por último, no queríamos dejar de mencionarlo porque nos llamó la atención, el paciente refiere que el día 20 del 4, esto es 2 días previo a la cirugía, mira una película que se llama Cómo entrenar a mi dragón, y el protagonista de la película pierde la pierna, entonces usa una prótesis y él puede identificarse con la imagen de ese niño que pueda seguir realizando las actividades, y bueno, nada, es como que genera un impacto positivo en esta esfera que es tan importante que muchas veces dejamos de lado. Bien, ahora sí, con respecto a los que nos compete puntualmente, el abordaje anestésico del paciente. Nuestro paciente pesaba en el momento de la cirugía 21 kilos 500. Se hace una inducción inhalatoria con Seguran y se coloca un catéter periférico 20G, miembro superior derecho.
La inducción convencional, Fenta-Becu, y se realiza intubación orotraqueal con un tubo 5,5 con balón, y se premedica con céfalo, dexametasona y paracetamol. Bien. Después proseguimos con el abordaje del acorde a la cirugía. Se coloca otro acceso venoso periférico de 18G en miembro superior izquierdo, dada la posibilidad de sangrado que por el grado por el tamaño de la resección de la pieza, por el compromiso de varios planos y porque el paciente ya estaba en tratamiento con quimioterápicos y había perdido una hemoglobina de 10 miligramos, 10 miligramos por decilitro, y por el compromiso vascular potencial que podía llegar a haber y el sangrado, bueno, se deciden hacer colocar dos catéteres periféricos gruesos. Además, bueno, se coloca un acceso venoso central para reposición de inotrópicos, vasopresores o medio interno en el caso de que se necesite. TAM radial derecha, sonda vesical, la TAM radial, bueno, para control de laboratorio horario y para el control hemodinámico, sonda vesical, y se realiza una analgesia de tipo bloqueo subaracnoideo con pupi 10 miligramos, clonidina 20 microgramos y morfina 100 microgramos a las 10 de la mañana. Después de eso da inicio a la cirugía, donde se procede un mantenimiento con ácido tranexámico, que es una carga de 30 miligramos kilo, y la infusión continua con 10 miligramos kilo hora, para prevención de sangrados masivos. Se hace también un tratamiento con ketamina con una carga de 0,5 miligramos kilo y mantenimiento a 0,2 microgramos kilo minuto, dexmeta 0,4 gamas kilo, remi 0,5, cebo con una CAM de 0,6 y la noradrenalina lo que usamos es a dosis de 0,03. Eso fue la dosis máxima que se usó durante el procedimiento. La queta y la dexmedeto hicimos la infusión con el propósito de disminuir la probabilidad de que se presente dolor de tipo neuropático en el postoperatorio, dolor crónico. Bien, otras drogas que se emplearon fue heparina no fraccionada a razón de 10 unidades kilo. Disculpame, te muteé sin querer, Natalia. Quise mutear a otra persona. Espera, desmuteate, por favor. Nati. Ahí estoy. Ahora sí. Muy bien. No sí, pasa disculpa. nada. No, tranquilo. Otras drogas que se emplearon fueron heparina no fraccionada a dosis de 100 unidades kilo, a las que se practicaron a las 16:30 de la tarde aproximadamente, sin ninguna otra dosis. Después, ahí está. Bueno, se hacen controles de laboratorio horario, ahora lo vamos a ver en un ratito. Y el paciente se mantuvo estable hemodinámicamente durante toda la cirugía. La verdad que el servicio de traumatología no ha referido a ningún sangrado, no ha sangrado durante el procedimiento, no se observó ni los campos contaminados con sangre, ni gasas en exceso, sí, lo mínimo para una cirugía, pero no han intercurridos con sangrados abundantes. Se hace un plan de flujo de glucosa a 3 miligramos kilo minuto, se pasa 250 mililitros de solución fisiológica, 2.000 de fisio, 2.700 de polielectrolítica, y dado el valor previo de hemoglobina y que el paciente también intercurre con otro valor en alrededor de 9 miligramos por decilitro, el paciente se taquicardia a su mes, decidimos realizar la transfusión de glóbulos rojos tanto en el periodo pre-resección de la pieza como en el periodo postoperatorio. Después de la resección, en total se transfunden 30 mililitros por kilo, con un total de volumen que se basó 3.350 mililitros. Egresos, 2.100 de diuresis, y al despertar se extuba el paciente sin problemas, sin requerimientos de oxígeno ni ninguna otra medicación, y se extuba el paciente con dexmedeto a un rango de dosis de 0,03 gamas kilo, 0,3 gamas kilo hora. Bueno, la duración de la cirugía en total estaba prevista para que sea un poco más, 16 horas. Esta cirugía duró
con el periodo de anestesia incluido, 11 horas 30, y la cirugía en sí duró 10 horas. Bien. Estos son los laboratorios que practicamos durante la cirugía, están con el control horario, y bueno, los 2 periodos en los cuales el paciente había descendido su hemoglobina y donde se tomó la decisión de transfundir. Bien. Con respecto al posoperatorio, los hemos clasificado en posoperatorio inmediato, en el inmediato y tardío, y al momento del alta. En el posoperatorio inmediato, las primeras 48 horas, que esto fue del día jueves, viernes y sábado, el paciente pasa al servicio de unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos inmediatamente. El mismo día de la cirugía refiere un dolor somático, se realiza morfina a dosis de 0,09 miligramos kilo y ketorolaca 0,5. El paciente continúa con esa analgesia, que puede controlar el dolor sin más dificultades. Se continúa también el tratamiento con anticoagulación, inicia infusión con heparina no fraccionada, dosis de 20 unidades kilo por hora en las primeras 24 horas, y al día siguiente, es decir, el día viernes, alrededor de las 4 de la tarde, se rota a enoxaparina a 22 miligramos kilo hora. El día sábado refiere un cuadro de dolor neuropático, por lo tanto se interconsulta con el servicio de cuidados paliativos, quienes inician gabapentina 50 miligramos cada 8 horas. Bien, pues en el posoperatorio requiere eventuales dosis de rescate de morfina, que fueron bajando progresivamente la dosis, y de pirona 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, o en caso de dolor al final. El día 8, ya en el periodo posoperatorio, el día 6 pasa a la sala. En el día 8 de mayo refiere un dolor neuropático con sensación de miembro fantasma, por lo tanto el servicio de dolor de cuidados paliativos decide aumentar el gabapentin a 100 miligramos cada 8 horas. Bien, con eso puede controlar todos los dolores y síntomas. El día 12 del 5 el paciente ya está sin dolor y sin ninguna intercurrencia y es dado de alta con enoxaparina, dosis de 22 miligramos cada 12 horas, gabapentin 100 miligramos cada 12 horas, y dado su descenso de peso durante la internación, se realiza una terapia suplementaria nutricional con 2 enzolepodia. Bien, que es importante, como para reafirmar el concepto del trabajo interdisciplinario. Interviene el servicio de salud mental, kinesiología para la rehabilitación, que ahora vamos a hablar un poquito más de esto, oncología, hematología y cuidados paliativos. Bien, bueno, ahora una vez, esto fue las cuestiones con respecto a la presentación del caso. Queríamos y traíamos a colación que mientras se hacía el debate de la planificación anestésica en el momento preoperatorio y en el perioperatorio, surgieron muchas dudas con respecto al manejo de la analgesia postoperatoria inmediata del paciente. Y existen un montón de formas de abordarlo, y por otro lado, habíamos considerado un bloqueo peridural con catéter con infusión continua, quizás algún bloqueo periférico con algún catéter. Lo que nos llamó muchísimo la atención la indicación de hematología era que el paciente tenía contraindicado recibir un catéter, o sea, tratado con un catéter peridural, dado que iba a estar anticoagulado en el periodo posoperatorio. Por lo tanto, decidimos hacer una revisión de lo que hay escrito con respecto a catéteres y anticoagulación, bloqueos centrales en realidad y anticoagulación. Es por eso que le dimos este enfoque al caso clínico. Bien, estas son, a continuación, mencionamos nomás, vamos a mostrar las guías que reportan cuál es el manejo perioperatorio en pacientes que reciban tratamiento de anticoagulación. Esta, por ejemplo, es una guía de la India, que en realidad, al igual que esta y la gran mayoría de las guías que veremos a continuación, basan sus criterios, sus criterios están en la asociación de
anestesia regional de americana, ¿sí? Entonces, bueno, nada, solamente a modo de mención, esta representa una revisión de la India del año, a ver si está acá, 2017. Esta es también un estudio, una revisión, donde se compara tanto los criterios de la Asociación Inglesa con los criterios de la ASRA, y fue publicado en este año, el 21, en enero del 2021. Y también, bueno, hace referencia a muchos criterios, a los criterios que se mencionan en la ASRA. Lo mismo para la revista brasilera Anestesiología. Si bien tienen algunas discrepancias entre uno y otro criterio, están apoyadas todos en las guías de la ASRA. Bien, finalmente este también es de la Asociación Australiana, y tienen criterios puntuales. Acá hay un cuadro que resume los criterios de ellos, pero son muy similares, salvo en pequeños detalles que se diferencian del ASRA. Por lo tanto, decidimos, a ver que no me pasa reelaboramos unos cuadros para que sea un poco más rápida la interpretación de los requisitos y los tiempos entre la dosis de anticoagulante y el bloqueo central. Esto lo presentamos a modo de que quede en el PowerPoint para no prestar confusión, pero no nos vamos a detener a leer cada uno de los criterios en función de las heparinas y los bloqueos. Bien. Voy a pasar estos 3 recuadros, que es el resumen. Esto es la anticoagulación previo a realizar un bloqueo, tanto para la ASRA como para la Asociación Inglesa, y tanto para heparina no fraccionada como bajo peso molecular. Habla sobre el tratamiento con paciente con catéter colocado, anticoagulado y con catéter colocado, y el tiempo que hay que esperar entre realizar el bloqueo y reiniciar la dosis de anticoagulación. Bien. Redactando todos los criterios y todos los puntos que se hablaron en las guías, a nuestro paciente diagramamos este gráfico. La verdad que creemos que es bastante esquemático. El tiempo, nosotros practicamos un bloqueo de tipo subaracnoideo en Tomás a las 10 a.m. de la mañana. Bien. Para los criterios ASRA, el tiempo que hay que esperar entre la última dosis de heparina y de la realización de un bloqueo para la ASRA es de un tiempo entre 4 a 6 horas, pero necesitas un laboratorio, un KPTT normal, que es con lo que se controla la heparina no fraccionada. Mientras que para la Asociación Inglesa es un rango similar, solo que con tener KPTT normal o esperar las 4 horas está acorde. Bien, ahora sí, no era el caso de nuestro paciente, dado que no recibía tratamiento anticoagulante previo a la cirugía, pero sí, como mencionamos, realizamos una dosis de carga de heparina, un tratamiento de heparina durante la cirugía en el momento de la anastomosis vascular. Nosotros, se sabe que, está escrito en las guías, que entre el bloqueo y la realización de un bloqueo central o la remoción del catéter, que son equiparables los momentos del sangrado, y la próxima dosis de heparina no fraccionada, se debe esperar para la Asociación de Anestesia, la ASRA, 1 hora, y para la Asociación Inglesa, que era el comparativo, 4 horas. Pero con basarnos en los criterios puntuales de la Asociación de la ASRA es suficiente, 1 hora. Por lo tanto, y llevándolo a nuestro paciente, el bloqueo de tipo subaracnoideo fue realizado a las 10 de la mañana, y la heparina no fraccionada, la recibió alrededor de las 4 de la tarde. Por lo tanto, el rango terapéutico es acorde a lo que está descrito en las guías. Bien. Por otro lado, ahora sí, hablando un poco del tratamiento de heparinas de bajo peso molecular y de bloqueos centrales, como se mencionó durante la descripción del caso clínico, el paciente recibió enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Así que por eso hemos hablado sobre esta terapia. El tiempo que hay que esperar entre la realización del bloqueo, para realizar un bloqueo posterior a la dosis de heparina de bajo peso molecular para la asociación inglesa y para la asociación americana, va a depender del rango terapéutico en el que esté el paciente.
Para el rango de profilaxis es de 12 horas y para el rango de tratamiento es de 24 horas. Nuestro paciente estaba recibiendo enoxaparina 22 miligramos cada 12 horas. El rango para la enoxaparina de profilaxis es de 0,5 miligramos kilo y de rango de tratamiento es de 1 miligramo kilo. Por lo tanto, nuestro paciente estaba en un rango de tratamiento. Como no se realizó tratamiento con anticoagulante previo, esta parte del gráfico no aplica a nuestro paciente. Ahora sí, el tiempo que hay que esperar entre un bloqueo y la próxima y la dosis de heparina de bajo peso molecular es, para la ASRA, si estamos en el contexto de una dosis de profilaxis, se esperan 4 horas, y en el contexto de un tratamiento, de una terapéutica a dosis de 1 miligramo kilo, se esperan 24 horas. Por lo que, si volvemos un poco a lo que contábamos con lo que pasó en el posoperatorio con Tomás, a las 10 de la mañana del día jueves se practica un bloqueo supracnoideo y el día viernes, es decir, al 23 del 4, a las 16 de la tarde, el servicio de hematología decide hacer la rotación de heparina de bajo peso molecular, de heparina no fraccionada, de heparina de bajo peso molecular, cumpliendo las 24 horas que está indicada la guía. Muy bien, así que este criterio también se cumple acorde. Bien, ahora, si hacemos mención al cuadro solamente a modo gráfico para representar lo que hay escrito con respecto a la anticoagulación y catéteres colocados. ¿Qué se sabe o qué dicen las guías de la heparina de bajo peso molecular? Es que paciente que va a recibir en dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular no está recomendado catéter peridural. Y con respecto a la heparina no fraccionada, la ASRA dice que en estos contextos, en el paciente que va a recibir altas dosis, se debe evaluar el riesgo-beneficio y se debe hacer un control estricto por neurología para la evaluación de la oportuna presentación de una complicación. Mientras que para la asociación inglesa, ellos dicen la recomendación de tomar precaución y seguir guías locales. Bien, esto también es a modo de que quede en la presentación. Se trata sobre la terapia antiagregante que no recibe nuestro paciente y bloqueo, pero no vamos a tratarlo, solamente lo pasamos. Bien. No queríamos dejar de mencionar, como se describe tanto en las guías ASRA, la última edición, la cuarta edición, como en el NAP3, la presencia de las complicaciones mayores posteriores a la realización de un bloqueo central. Se sabe que la incidencia de hematomas del canal vertebral, que es las temidas complicaciones que tenemos, es de 1 cada 117.000 pacientes, bloqueos que se realicen. Y este valor va modificándose en función de las guías, pero ronda entre 117.000 y 150.000. Bien, queríamos también contarle que los pacientes que se han descrito lesiones de tipo permanente han ocurrido en el 60% de los casos asociados a un catéter a bloqueos peridurales, un 23% de los casos a anestesia espinal y en el 13% de los casos a un bloqueo combinado. Hacía una pequeña referencia en un renglón sobre anestesia pediátrica y qué pasaba con estas complicaciones en pediatría, y decía, comentaba que es extremadamente baja la incidencia de complicaciones en pacientes pediátricos. Bien. Por último, otro de los planes que surgió en el abordaje del paciente del dolor posoperatorio era la realización de un bloqueo de tipo periférico para el tratamiento del dolor posoperatorio, con lo cual también buscamos un poquito de información con respecto a esto. La ASRA, como está ahí recuadrado en este artículo, que es el más nuevo, que hace una comparativa, como hablamos previamente, entre la asociación inglesa y la ASRA, refiere que los pacientes que están anticoagulados o que van a ser anticoagulados, que van a ser sometidos a bloqueos profundos, ya sea plexuales, deben ser considerados o se deben manejar igual que un bloqueo de tipo central. Acá abajo van a ver el recuadro de la asociación inglesa y se basa en los mismos conceptos. Por otro lado, a la hora de tomar la decisión de realizar un bloqueo, las guías recomiendan, un poco acá es como el momento en el que toma la decisión o entra en consideración la experiencia del experto,
considerar la probabilidad y las consecuencias de una hemorragia en el sitio de la punción y las probabilidades de que haya de comprimir para hacer el control de la hemostasia del paciente. Así que esos son los parámetros que se ponen en juego a la hora de tomar una decisión de realizar un bloqueo con catéter. Bien, ya llegando a la finalización de la presentación, queríamos, como conclusiones generales, la importancia del trabajo interdisciplinario y el abordaje holístico y biopsicosocial de los pacientes para llegar de manera óptima al periodo posoperatorio. Con respecto a las cuestiones anestesiológicas, la importancia de la planificación premeditada de la anestesia con la participación a través de un ateneo interdisciplinario y después la puesta en común con todo el resto del equipo de anestesiólogos para decir cuál es el tratamiento más apropiado para este paciente. Bueno, contemplar el riesgo de sangrado del paciente y hacer un abordaje y una anestesia y la invasión del paciente para poder prever la complicación del sangrado como podía presentarse en este paciente. Y por otro lado, la prevención del dolor neuropático, ya sea en el estadio preoperatorio, intra y en el posoperatorio. Bien, ahora sí, con respecto a lo que se basó este Ateneo, a la analgesia posoperatoria, queríamos, bueno, un poco las conclusiones generales que sacamos, que un paciente que esté anticoagulado con heparina de bajo peso molecular, la verdad es que no está recomendado, no se debe utilizar catéteres de tipo epidural. Eso es como, de tipo peridural, eso como que la verdad es que quedó bastante claro. Con la lectura de las guías. Ahora queríamos traer a colación y plantear un poco la duda que nos surgió con respecto y cómo se procede tanto en el servicio, ya sea cómo hubieran procedido en este paciente o pacientes que hayan tenido, con respecto a pacientes que hayan sido anticoagulados con heparina no fraccionada. ¿Se deja catéter? ¿No se deja catéter? ¿Prefieren tomar medidas preventivas? Bueno, esa era una de las dudas que teníamos. Y por otro lado, queríamos consultar también qué decisión hubieran tomado si hubieran practicado algún bloqueo periférico o le hubieran dejado catéter al paciente. Es como algunas de las dudas que nos surgieron y que quizás a través de las guías y las recomendaciones llegamos a una aproximación de una recomendación, pero nada estricto y que esté como circunscripto a un concepto. Bien, también queríamos comentar que, bueno, dada la politemática, las múltiples temas que pueden despertar o que pueden generarse a partir de este caso clínico, hemos decidido, bueno, vamos a hacer una proyección, un Ateneo a futuro, que más o menos en 2 o 3 semanas vamos a realizar sobre la prevención del dolor neuropático, como se intercurrió en Tomás con un dolor de tipo miembro fantasma. Vamos a hacer el abordaje del dolor neuropático, el tratamiento preoperatorio y del síndrome de miembro fantasma. No queríamos incorporarlo a este Ateneo, dado que ya de por sí es un Ateneo con muchos conceptos y la presentación del caso clínico lleva mucho tiempo. Bueno, nada, queríamos comentarle que íbamos a tratar esta temática en el futuro Ateneo. Ya para ir concluyendo, queríamos mostrarle un video de Tomás en el periodo posoperatorio en los controles prealta. No sé si se ve. El tobillo ¿se ve? Sí, se ve bien. Perfecto, bien. Reinicio video. ¿Te acordás que hacíamos así? Tocame acá. No, pero moviendo el tobillo, moviendo de acá. Ahí, dale. Dale, tocame. Y aflojo. Si querés podés poner un poquito la mano acá vos. Dale. Fuerza. Como para que me levante. Eso, para que haga un poquito de fuerza, poquitito. Dale. Muy bien, ponete derechito. Buenos días, mi amigo. Bueno, nada, es como para representar el trabajo interdisciplinario que implica y nada, creo que un video vale más que 1000 palabras de toda la explicación. Y bueno, nada, esto es toda la bibliografía que usamos para poder llevar a cabo el Ateneo y muchas gracias y bueno, respondemos alguna duda que haya surgido. ¿Listo? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí.
Soy Lore, tengo una duda. Sí. ¿Cuál era la necesidad de comenzar el tratamiento rápidamente con heparina de bajo peso molecular? La verdad es que fue indicación de hematología, no lo sé. O sea, la verdad es que podría consultarle por qué deberían iniciar rápidamente. Tenían como se realiza la resección del vaso y por miedo a que se produzcan microtrombosis, fue lo que... No, está bien, pero la heparinización se podía seguir adelante con heparina no fraccionada. Digo, claro. Yo la verdad es que creo que tal vez si la colocación del catéter epidural para evitar todo lo que se desarrolló después en el paciente, dolor neuropático, miembro fantasma y todas esas cosas que ustedes describieron, y que al paciente le costó algún tipo de tratamiento o cambio de tratamiento o modificación de tratamiento resolver, si hubiese podido tal vez mitigar un poco con la colocación de un catéter epidural, se seguía adelante con la heparina no fraccionada, se suspende la heparina no fraccionada, a la hora, o a las 2 horas, o a las 4 horas, depende de la guía que vos sigas, se saca el catéter y se comienza con la heparina no fraccionada. Perfecto, o sea, esa era una de las dudas que teníamos. En realidad no nos planteamos de el criterio de hematología, como no fuimos críticos a la hora de decir, bueno, ¿por qué rotaron tan rápido? Pero sí era una de las dudas que teníamos, era, paciente que iba a recibir o ser anticoagulado con heparina no fraccionada, ¿podía recibir un catéter peridural y manejarse el dolor con eso? O sea, sí, o sea... Sí, claramente sí. De hecho, perfecto, hay programas completos de anestesia cardiovascular que ponen catéteres epidurales con pacientes que se heparinizan por completo para entrar en bomba. O sea, que haya riesgo-beneficio y que uno sopese riesgo-beneficio, sí, perfecto. Y por eso algunos programas deciden no implementarlo o se decide no hacer en algunos pacientes. Pero la verdad es que hay guías para eso. De hecho, por eso las guías son tan determinantes en el tiempo entre la realización o la colocación de un catéter o un bloqueo, la extracción, y en el tiempo en el que se reinicia o se debe suspender la heparina, porque hay pacientes que durante la heparinización reciben analgesia epidural continua o catéteres continuos. Sí. Sí, de hecho, estaba indicado para el manejo con catéteres peridurales. La ARRA también contempla pacientes en cirugías cardiovasculares y catéteres peridurales, o sea que en esos pacientes que el sangrado es mucho más, la posibilidad de sangrado es mucho mayor y que van a estar anticoagulados, se deja el catéter. O sea, queríamos aplicarlo o correlacionarlo con este paciente que solamente fue una anastomosis término-terminal vascular y podemos consultar, o no sé si te parece, como vamos a hacer la presentación del manejo del dolor postoperatorio, claro, que como que... servicio de hematología. Claro, que en te el escuchamos, trabajo... Perdón. No, que en el trabajo interdisciplinario, que han tenido todo un ateneo previo, como que hematología nunca ha dejado como una participación por la parte de anestesia para poder justamente plantear la opción de, en vez de usar enoxaparina desde el primer día postoperatorio, poder usarlo de heparina no fraccionada 3 días y recién pasar a enoxaparina. Como que esa posibilidad hematología nos ha cerrado de principio. Nada, para decirle eso a la doctora. Que nunca nos ha dado una explicación en hematología de por qué. Y otra pregunta, sí, siempre hubo una resistencia a los bloqueos, a los catéteres con pacientes anticoagulados en el hospital desde hace mucho. Y hasta ahora no hubo necesidad como de replantear la situación, evidentemente con esto y por lo que dice Lorena, y por el riesgo-beneficio habría que reevaluarlo, ¿no? Mi pregunta es sobre los tiempos quirúrgicos y el bloqueo. ¿Por qué no nos explicás bien cómo aumenta los tiempos de bloqueo los adyuvantes para la anestesia y cuál era el plan B en caso que empiece con dolor el chico intraquirúrgico, cómo iba a avanzar la anestesia? ¿Se entendió, no? Sí. Bueno, nada, porque hicimos coadyuvancia con bupivacaína. La dosis de clonidina, hicimos una raqui con bupivacaína, clonidina y morfina en el primer
en el primer estadio posoperatorio inmediato, en el primer estadio de... Y con esa Raki, ¿cuánto calcularon que le iba a durar la analgesia? La racimorfina, o sea, preestipulábamos una analgesia por un periodo de 24 horas. Bien. Y de hecho, durante en el momento de la cirugía iniciamos, el paciente estaba estable durante las primeras 2 horas y alrededor de las 12 del mediodía, que ya habían pasado 2 horas del bloqueo, se taquicardiza un poco, por eso decidimos aumentar un poco la dosis de Remi a 0,4 y ahí con eso mejoró, pero sí se vio que después de que se interrumpe o de que pasa el periodo de la bupivacaína, refiere más dolor al paciente, aumenta el... Nati, sí. y hematología que había visto este paciente y que estaba tan preocupada por este paciente, ¿no le hizo ninguna terapia para tratar de que el paciente llegue con mejor hemoglobina a la cirugía? ¿Que tuvieron que transfundirlo? Porque ese es otro aspecto relevante y actual y muy controvertido del patient blood management. Actualmente se cree que la mayoría de los pacientes que van a cirugía electiva tienen que tratar por todos los medios, si tienen tiempo, de tratar de hacer un tratamiento previo, si su hemoglobina es muy límite, para tratar de aumentar la hemoglobina con hierro y con eritropoyetina, para tratar de evitar las transfusiones en el intraoperatorio. O sea, bien. Lo que puedo responder... Por un lado, hematología te marca la cancha para que vos no hagas lo que debes hacer respecto a la analgesia, pero no hace lo que ellos deben hacer para tratar de aumentar la hemoglobina de un paciente. O sea, a mí me da un poco de bronca que ellos tomen decisiones sobre los pacientes y que terminemos después bailando la danza que ellos proponen, ¿no? La verdad de la milanesa es esa. Mismo cuando vos decís que utilizás el Rotem para valorar la coagulación. Respecto de esto, quería hacer solamente una aclaración, Nati, es dialéctica nada más. El tranexámico no se usa para evitar sangrado masivo. Es un antifirinolítico que ante la presencia de sangrados masivos ayudará a la estabilización del coágulo y demás. Pero no es que vos evitás con el ácido tranexámico sangrado masivo, ¿sí? No, y la otra cosa de dialéctica que voy a decir, no solamente por vos, es una tontería, pero ustedes hablan de premedicación cuando administran medicación adyuvante durante la anestesia. Premedicación es todo lo que se administra previo a la anestesia. Un sedante, un hipnótico, un alfa-2, algo que se administra lo otro que ustedes llaman premedicación, que es administrar adyuvantes, dexametasona, clonidina, no sé, AINES o lo que fuere, ya no es premedicación, es medicación anestésica adyuvante. Muchas gracias por la corrección, sí, gracias. Si tienen que hacer una presentación en un congreso, es mejor que lo digan así antes que digan premedicación. Muchas gracias. Lo único que tengo para comentarte con respecto a la terapia que recibió previamente a la cirugía del paciente es... durante la cirugía, durante el tratamiento con quimioterapia, el paciente intercurre con una neutropenia febril y con descenso de todas las células, y le hacen una terapia con Figrostram, algo, no me acuerdo ahora puntualmente el nombre, que es un estimulador de la generación de células rojas, de glóbulos rojos. Eso fue lo único que recibió previamente el paciente, nada más. Bueno, capaz que yo estoy equivocada y por ahí ellos no, todo para que... No, digo, tal vez ellos le dieron todo al paciente para tratar de incrementar la serie roja y yo estoy hablando de más en este momento, pero para que lo tengan en cuenta que cuando se hacen reuniones multidisciplinarias con los pacientes y uno tiene que aportar desde el punto de vista la transfusión, sobre todo en pacientes oncológicos, el implante de un tejido extraño conlleva un riesgo agregado, no solamente en pacientes oncológicos, cualquier tipo de transfusión es un riesgo agregado en el paciente, por muchos motivos que ustedes conocen. Entonces, evitar transfusiones, sobre todo cuando vos me estás diciendo que la cirugía prácticamente no hubo sangrado. Entonces, la verdad es que por ahí no sé por qué tuvieron que transfundirlo, pero si no hubo sangrado, este paciente capaz aumentando 3 o 4 puntos el hematocrito previamente, se hubiese evitado cualquier transfusión de glóbulos rojos.
Sí, como nada, recalcar nuevamente la importancia del abordaje interdisciplinario preoperatorio desde todas las áreas, y quizás ahí sí hubiera sido el contexto para plantear, bueno, podemos dejar un catéter peridural, estos son lo que dicen las guías, o necesitamos, aunque sea, optimizar la hemoglobina previa. La verdad, bueno, muchísimas gracias, la verdad, los aportes no los habíamos visto. Lo que podemos plantear como a futuro, y porque se va a hacer el próximo plan Ateneo con respecto al dolor neuropático y prevenciones, podemos interconsultar con hematología para preguntarles o saber en qué se basaron, o si hubiéramos podido hacer de distinta manera la cirugía o la preparación del paciente. Nada, eso. Sí, igual yo pensaba que ante la posibilidad de haberle, porque Cirone pregunta por qué no se puso catéter periférico, y la realidad que en esta cirugía, que hay mucho juego, mucha gente, tener cierto riesgo de sangrado y que todo, digamos, se complique porque sangró, es muy difícil tomar la decisión, asumir, digamos, uno como anestesiólogo, decir, bueno, hay trabajo donde se puede bloquear utilizando heparina y cualquier cosa uno revierte, pero si sangra y se complica, el 100% de la culpa va a ser de anestesia. Entonces, en la discusión uno arriesga con como hicieron ustedes, que para mí fue correcto, una Raki con morfina, 24 horas de analgesia, y después ver, en caso que se presente, como en este caso se presentó, el dolor tipo fantasma o la sensación fantasma, cómo uno la trata, y no estar, digamos, con la espada en la cabeza, apuntando de que si se complica y sangra, uno asume el 100% de la responsabilidad. No es fácil esa decisión. Por eso le contesto a Cirone que no se colocó catéter periférico por esa razón. No sé si se les ocurre otra. Es que en realidad un poco traíamos la duda acá, porque tampoco había tipo esos grises de las guías. Catéter sí, catéter no, catéter periféricos, si dejarlos implantados o no, siempre existe el riesgo de sangrado, pero... Igual lo hubiesen transfundido, por lo que vi, se hizo 30 mililitros kilo de glóbulos. Así que, y este chico, que ya venía con este osteosarcoma y estaba como muy debilitado y con todo el tratamiento oncológico, no sé cuánto hubiese respondido y cuánto uno tenía que postergar la cirugía para hacer el tratamiento previo, para aumentar el hematocrito, y cuánto hubiese evitado la transfusión. Yo creo que se hubiese transfundido igual en este caso, si lo hubiésemos aumentado 2 o 3 puntos el hematocrito. Me da la impresión. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy, muy buena la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una consulta. ¿Los gabapentinoides se usaron como tratamiento ante la aparición de sintomatología neuropática? ¿No se planteó de utilizarlo como prevención? No se planteó, es la verdad. Se usaron como tratamiento una vez aparecido el dolor de tipo neuropático y dolor de miembro fantasma. Es por eso que, bueno, vamos a la próxima presentación es con respecto a eso, es decir, cómo hubiéramos podido tratar al paciente previamente para prevenir la aparición de estos del dolor neuropático y miembro fantasma favorito. Bien, lo que se hizo entonces, si te entendí bien, fue la ketamina y la dexmedetomidina en infusión, que disminuye el riesgo, y en la Raki fue con morfina solamente, o con esa parte no... Morfina y clonidina. Le agregaron clonidina al bloqueo. Está bien, gracias. Nada de nada. Bueno, no hay más preguntas. Cortamos acá. Gracias a todos. Gracias. Nos veremos la próxima. Que tengan buen día.